Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván, hoy abordando el miedo a abandonar nuestra zona de confort. Buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, con el placer renovado de encontrarme contigo y con la audiencia, Andrea. Un gusto como todos los martes. Y veamos, a ver, ese miedo que tenemos a abandonar esa zona de confort, pero si te parece, definamos antes qué entendemos por zona de confort, porque es muy usado en psicología y se dice tenés que salir de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Se usa tanto, ¿no? Claro, y se usa también en marketing, o sea, se usa en muchos, es un término muy usado hoy por hoy, pero ¿qué entendemos cuando decimos que una persona está en su zona de confort? Ya estuvimos insinuando un poquito el otro día cuando hablamos, cuando hablamos del temor a los cambios, del temor a apartarnos de esa zona de seguridad, que bueno, se ha dado en llamar la zona de confort. La zona de confort es ese espacio en el que nos sentimos precisamente cobijados, es ese espacio donde desarrollamos generalmente nuestra cotidianeidad, donde establecemos nuestros vínculos, donde nos rodeamos de certezas, pero no todo lo que existe en la zona de confort, no todo lo que brilla es oro, porque también forma parte de nuestra zona de confort aquellas cosas que seguramente son displacenteras, ¿no? Uno se levanta, sale a la calle, se encuentra con ese ritmo vertiginoso con que la gente transita, los embotellamientos, todas aquellas cosas que hacen a la rutina, todas aquellas cosas que de repente se interponen en nuestro camino, pero que de tanto transitarlas configuran todo ese entramado que dentro de todo podríamos decirle, incluso podríamos también referir a aquella manida frase de que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? O sea que en esa zona de confort no sería todo confort absolutamente. El término confort viene por el lado de generalmente cuando estamos de manera confortable en un lugar solemos quedarnos, no tendemos a irnos. Entonces es una forma de denominar ese espacio virtual en el que decidimos transitar. En el que decidimos transitar porque hay un afuera el cual se nos puede presentar riesgoso, el temor a aventurarnos a una travesía que nos pueda enfrentar a lo desconocido, al temor a lo desconocido. Pero más allá de la zona de confort, que es ese espacio al que aludimos, hay una afuera, Andrea, que es la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje son todos esos espacios a los cuales accedemos cuando nos apartamos de la zona de confort. Cuando viajamos, cuando conocemos nuevas culturas, nuevos idiomas, nos enfrentamos a nuevas miradas sobre la realidad, cuando mismo dentro de nuestra comunidad podemos salir al encuentro de otros espacios donde se desarrollan actividades que no son comunes a lo que forma parte de nuestra cotidianeidad. Entonces, esa zona de aprendizaje, que es el salir, el romper un poco esos esquemas, ese anquilosamiento, es la zona donde se produce el aprendizaje o el crecimiento. Pero claro, después está lo otro, la zona del pánico. ¿Qué es la zona del pánico? Sí. ¿Qué es la zona del pánico? Te debe tener que ver con lo que estuvimos hablando cuando nos vienen los miedos que estuvimos hablando en la columna pasada. Exactamente, tiene que ver con esos miedos que nos infunden muchas veces aquellos quienes
son reacios a abandonar la zona de confort. Mira, desde muy chiquitos nos transfieren muchos conocimientos, ¿eh? Nos imbuyen de un espíritu de búsqueda del saber, del esfuerzo. Hay que trabajar duro, hay que ser realista, adecuarse, digamos, a las circunstancias. Nos pueden transferir un montón de herramientas, pero muy pocas veces nos transmiten la necesidad de creer en nosotros mismos, de soñar, de asumirnos como capaces de enfrentar los desafíos de la afuera, ¿eh? Generalmente desde los inicios, como hablamos en la columna pasada, los grupos de pertenencia y referencia, un poco nos hacen sentir contenidos, nos hacen sentir apañados por un montón de instancias dentro de las cuales nos reconocemos, y por lo tanto se queda muchas veces ahí el mensaje, claro, en la familia. No des un paso que no puedas dar, con qué necesidad, si acá estás bien. Claro, o sea que hay veces estar en esa zona de confort tiene que ver también por lo que estás diciendo, por lo aprendido, por lo aprendido y además transmitido por esos educadores, por esos padres, por esa familia que de pronto con la mejor buena intención te están incentivando a que te quedes en esta zona de confort. Exactamente, es algo así. Exactamente, porque Andrea. no creo que lo hagan con mala intención. No, Nadie, no. Es por proteger. Hay veces padres sumamente protectores, por miedo a que el hijo, no sé, es otro tema entrar, pero Sí. Tiene que ver con el miedo a que los hijos crezcan, se desarrollen. A veces por evitarles un sufrimiento que les hace más daño también, ¿no? El pretender que ellos recorran un camino libre de escollos, que no se interponga entre ellos y el futuro que no se interpongan situaciones o circunstancias, de repente que ellos tuvieron que padecer, ese afán de proteger, de sobreproteger, que muchas veces redunda en una proclividad de ese joven a sentirse inseguro. ¿Por qué? Porque nuestros referentes, nuestros principales modelos identificatorios, nos transmiten por ahí esa necesidad de no dar el paso más allá de lo que establecen esos parámetros de seguridad dentro de los cuales nos vamos desarrollando, Andrea. O sea que venimos concatenando un poco con lo que ya has venido hablando. Estamos nuevamente enfrentándonos a esos miedos, a esa incertidumbre, al riesgo, a la posibilidad de un cambio, que es lo que de alguna manera parecería que nos está apoyando a que nos quedemos en esa zona de confort. Exactamente, el temor a no dar la talla, el temor a no encontrar un lugar, a no ser, digamos, incorporados al colectivo, el temor muchas veces a defraudar a nuestros padres, o el temor a defraudarnos, ¿no? Y eso generalmente viene de la mano de un bajo umbral de tolerancia a la frustración, ¿no? Claro. O sea, para poder salir de la zona de confort tenemos que tratar de ejercitar esa actitud proactiva, creativa, y de confianza. La autoestima es la llave de acceso, es la llave que abre los portales de un futuro más allá de la zona de confort. Jorge, hablando, se me ocurre que mucha gente no es consciente de que esta zona de confort en la que se encuentra de alguna manera en esa rutina, en esa apatía, en esa pasividad que se van sumiendo, no son conscientes de esto, pero sí se van dando cuenta, aunque no sean conscientes, que hay como un cierto vacío existencial, ¿no? Que les impide crecer, que les impide avanzar. Quizás no sea tan fácil de darse cuenta a la persona que está atravesando esta zona de estancamiento, digamos, ¿no? Seguro. ¿Cuándo se da cuenta la persona que tiene que salir de esta zona de confort?
¿Qué disparadores hay o qué alertas? Le voy a pedir al doctor Mario Alonso Puch que te lo responda, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, él cuenta algo así como que un señor llamado Costumbre, Sí. Costumbre, ¿viste? Parece un nombre como de cuento de García Márquez, Sí, sí. ¿no? Señor llamado Costumbre, todos los días se levantaba a la misma hora. Se levantaba a la misma hora, se pegaba un baño, desayunaba tranquilo, preparaba su mate y se encaminaba hacia el trabajo, siempre tomando por el mismo camino, recorriendo las mismas calles, transitando entre las mismas personas, haciéndose cargo de ese modelo básico existencial que le hacía sentir muy bien. Durante un año, 2, 3, durante muchísimos años, el señor Costumbre transitaba por esas calles luego de realizar todos los rituales que ya enuncié, ¿no? Pero un día se empieza a plantear ¿qué hay más allá de esta vida que yo me estoy brindando a mí mismo? Esa noche no pudo dormir bien. Esa noche tuvo varios sobresaltos y cuando se despierta, bueno, está como algo así como con un desasosiego, no obstante lo cual procede a realizar ese mismo ritual. Se baña, desayuna, apronta su mate, guarda sus cosas y se encamina nuevamente hacia su oficina. Pero aquí, y acá el doctor Alonso incorpora un elemento del realismo mágico, ¿no?, para su relato. Él de repente sale a la calle pero no ve los transeúntes de siempre, no ve las calles, se ve como en una gran jungla, en una gran selva. El desasosiego justamente se instala nuevamente en él y empieza a transitar ya no por las calles que él conoce, sino por una especie de sendero sombrío, que lo hace sentir mal, le hace sentir como una especie de opresión, el pecho empieza a apretarse, algo en el pecho, y de pronto ve a un anciano que está sentado, reposando sobre un árbol. Va y le dice: por favor, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? No me reconozco en este lugar donde estoy. Por favor, ayúdeme. Ese anciano no le responde. Entonces él, desesperado, continúa caminando. Y de repente siente una voz que le dice: toma coraje, ve por tu camino y toma lo que el camino te da, que ahí te vas a encontrar a ti mismo. Él mira para atrás y ve que el anciano no es, pero evidentemente eso era una metáfora de una voz interior que le decía: sal sale al encuentro de tu camino. De pronto llega como a la vera de otro sendero y ya desfalleciente siente el rumor del cauce de un río y de pronto vuelve a sentir ese mismo mandato, ¿no? Esa voz como de ultratumba que le dice: ve y recoge el camino. Y entonces se desespera, se pone a gritar y dice: por Dios, ¿qué puedo tomar de este camino? Me siento perdido, esto es oscuro. Bueno, agarraré lo que me dicen, agarraré. Entonces agarra un puñado de piedras y se las pone en el bolsillo. Camina un poco más, queda planchado, cansado, se duerme. Al otro día de mañana se levanta dolorido, totalmente dolorido, y siente que son las piedras. Entonces dice: estas piedras, ¿a quién le estoy haciendo caso? He tomado lo que me dijeron del camino, y cuando va a las piedras, las va a tirar, de repente ve que algo brilla de las manos y ve que entre sus manos hay, por un lado, pepitas de oro y por otro, diamantes. Esta gran metáfora que nos transmite el doctor Alonso Puch tiene que ver con ese desasosiego, con ese temor a ingresar en la zona del pánico que realmente nos aterra solo el hecho de pensar, y es en la búsqueda, en la posibilidad de regalarnos la posibilidad de salir al encuentro de las cosas, es que vamos a poder romper con ese orden establecido que nos impone la zona de confort. Hay tesoros que nos esperan allí afuera, esperando a que nosotros los recojamos. Jorge, vamos a hacer una breve pausa. Si te parece, después de la pausa lo seguís analizando. Excelente el cuento lo podemos analizar. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Andrea.
Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos con el licenciado Jorge Schneiderman analizando ese miedo a abandonar esas zonas de confort. Nos estuviste ilustrando con un cuento a propósito de estas zonas de confort, del doctor Puch, y de alguna manera nos estuviste mostrando por qué es difícil, hay veces salir de esta zona de confort, ¿no? Con estos ejemplos. ¿Qué conductas son de alguna manera las que nos describen ese tránsito por esa zona de confort? Tiene que ver con la desmotivación, con vivir inmersos en la rutina, con esa sensación también de aislamiento, de tristeza, de soledad. ¿Puede ser que tenga que ver con todo esto, Jorge? Claro, hay circunstancias en que hablamos de cuadros patológicos, ¿no? Claro. Hay personas que tienen un talante o un humor de repente que necesitan, ¿no? En casos de depresión. Sí. A ver, mismo cuando estamos cursando un duelo, Andrea, ¿te acordás cuando hablamos de los duelos? Sí. Bueno, el individuo, tiende a retraerse, tiende a ensimismarse, tiende a cobijarse, y a quedarse bajo palio de sus recuerdos, está pasando por un momento de tristeza y por lo tanto ahí habría una justificación, es una manera de sentirse arropado dentro de toda su angustia. Después, bueno, hay otras expresiones de la depresión que implican, que remiten a cuadros patológicos donde evidentemente más que la zona de confort es una zona de estancamiento producto de la entidad nosológica que afecta a ese paciente. Pero en términos, digamos, de los ciudadanos de a pie, quienes transitamos por la vida y vamos tratando de hallar nuestro camino, muchas veces la falta de estímulo, como vos bien dijiste, la falta de la motivación necesaria como para decir vale la pena asumir riesgos. A ver, se habla mucho de la zona de confort y a veces hasta parece como que estuviera de moda la zona de confort, salir de la zona de confort, sal de la zona de confort. Muchas veces se utiliza eso como eslogan para vendernos cosas, para tratar de insuflarnos determinadas necesidades que realmente no tenemos, ¿no? Pero lo importante, Andrea, es más que tomar la salida de la zona de confort como una especie de paso que tengo que dar sí o sí, entenderlo como una manera de crecer. Salir de la zona de confort es una manera de asumirnos en la necesidad que tenemos todos los seres humanos de crecer. Riesgos hay en todo. Seguramente quienes son los que preconizan, los que favorecen la existencia de esa zona del pánico, generalmente son personas que dicen, ¿y si te va mal? Y fíjate, ¿y si perdés esto y si perdés lo otro? Ahora la pregunta es, ¿y si te va bien? Siempre vas a tener tiempo de regresar a la zona de confort. Lo que pasa es que tenemos, más que miedo a lo nuevo, a lo desconocido, solemos tener miedo a perder lo que tenemos, a dejar de tener lo que tenemos, o a dejar de ser nosotros mismos. O tenemos miedo al miedo. Y, obviamente, ¿no? El miedo de tener miedo, exactamente, el miedo de sentirnos atrapados en esa burbuja a través de la cual todo lo vemos desde la opacidad, del temor, de la angustia, la ansiedad. Quizás la pregunta para irnos a la pausa es cómo gestionar esta incertidumbre a la que nos
nos presentamos o nos enfrentamos cuando queremos salir de la zona de confort. ¿Cómo gestionar la incertidumbre? Esa es la pregunta, Es la gran pregunta. la gran Sí. pregunta para poder salir de esta zona de Pero por confort, o al supuesto. menos intentarlo, que no es Intentarlo. poca cosa. No, por supuesto que no. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Límite. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Nos fuimos a la pausa, Jorge, con una pregunta: ¿cómo aprender de alguna manera a gestionar la incertidumbre que tiene que ver con poder salir de la zona de confort? Es una pregunta bastante ambiciosa. Ambiciosa, no, pero que vos sabés, Andrea, interesante, porque remite a muchos de los tópicos que hemos recorrido en las últimas columnas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nos retrotrae un poco al concepto de miedo, ¿no? A los miedos. No los miedos naturales al servicio de la autopreservación, sino esos miedos paralizantes, ¿no? Claro. ¿Cómo salir? ¿Qué necesitamos para salir de la zona de confort? Creer en nosotros mismos. Retorno un poco sobre lo que hablamos al principio de la columna. Tratar de sentar las bases, generar como plataforma de despegue hacia esa zona del aprendizaje, nada más ni nada menos que nuestra convicción, creer, confiar en nuestras capacidades. Tener autoconfianza. Autoconfianza y darnos la chance de equivocarnos, Andrea, porque equivocarnos significa que estamos haciendo cosas, que estamos intentando salir de esa zona de la medianía. La zona de la medianía en el sentido de por ahí no darnos la oportunidad de desarrollar esas potencialidades o de repente encontrar en el camino esos diamantes, esas pepitas de oro que están ahí esperándonos a la vera de cualquier camino, ¿no? Ese camino que, claro está, para quienes son proclives a defender ese espacio de riesgo, mejor dicho, a atacar ese espacio de riesgo y a defender la zona de confort, ¿no? Aparece como algo así como una tierra de nadie donde lo peor siempre puede acontecer, y no es así. Lo peor que nos puede acontecer es quedarnos estancados y no darnos esa chance de poner a prueba nuestra capacidad, y para eso debemos detectar esos fantasmas, esos miedos, enfrentarlos, encararlos y verlos, ¿no? O sea, verlos simplemente como una instancia a desafiar para poder salir, dar ese pasito luego del cual nos vamos a dar cuenta que lo que queda atrás no lo perdemos, se incorpora a nuestras alforjas experienciales y vivenciales. Eso es lo importante, no tener esa sensación de pérdida inminente. Al contrario, todo lo que tenemos por delante al salir de la zona de confort es ganancia. Si de repente no está a la altura de nuestros sueños o de nuestras expectativas, simplemente entender que la oportunidad de retornar siempre está. Pero no podemos quedarnos, como dice el paisano, con el entrepado, de no haber dado de repente ese quantum de esfuerzo y asumirnos en la necesidad de ponernos a prueba. Ponernos a prueba significa permanentemente instarnos a crecer. Es que la vida misma nos conduce a esto, ¿no? Y por más que nos quedemos en la zona de confort, van a ir apareciendo retos, van a ir apareciendo obstáculos, impedimentos, y por más que nos quedemos en esta zona, se van a presentar. Exactamente, y nos vamos a convertir en, muchas veces,
o tenemos el riesgo de convertirnos en espectadores de lujo de cómo los demás transitan por la vida rumbo a la construcción y a la ampliación de espacios de crecimiento, y nosotros desde el cordón de la vereda sentados perdiendo la oportunidad de incorporarnos a ese selecto grupo de personas que osan, entre comillas, desafiar a los miedos. Claro. Tiene que ver entonces con una cuestión de actitud, de decisión también, ¿no? Tiene que ver con la decisión, tiene que ver mucho con ese componente volitivo también, la voluntad de salir, ¿no? La voluntad de salir. Pero creo que si tuviésemos que elegir una palabra clave es convicción y fe. La fe que suele decirse que mueve montañas, y la fe no se restringe simplemente al discurso religioso. Claro. La fe significa, la palabra confianza viene de fe, ¿no? Confiar, ¿no? Es creer en algo. Creer en algo. Quizás en uno mismo. En uno mismo, creer en las posibilidades. Cuando vos te mentalizás, lográs cosas impresionantes. Mira, en el siglo XIX hubo una joven que hizo historia, que se llamó Helen Keller, ¿te acordás? Helen Keller, sí. Bueno, ella nació, tuvo un problema congénito, y nació ciega y sorda. Entonces, aquí que asumiendo todos los desafíos habidos y por haber, logró ingresar a Harvard y fue la primera mujer en recibirse con honores en Harvard. Sí. Mirá de lo que estamos hablando y del tiempo que estamos hablando. Y vos sabés que una vez un periodista le pregunta, le inquiere acerca de cómo se puede hacer para sobrellevar la vida desde la ceguera, ¿no? El estar habitando un mundo bajo tinieblas, un mundo donde evidentemente es muy difícil asimilar lo que acontece, recibir la información, y ella, sin embargo, le responde, ¿no? Le dice, el problema no es la ceguera visual, el problema es no tener una visión de futuro, el no poder visualizarse internamente más allá de la circunstancia, por más penosa que sea, y poder proyectarse hacia adelante, lograr una visión, instalarse más allá incluso de las grandes vicisitudes que nos plantea la vida. Creo que este ejemplo de Helen Keller es impresionante. Hay muchísimos casos más, ¿no? Nos invita este ejemplo, sin lugar a dudas, a salir de la zona de confort. Por supuesto, o sea, no hay argumentos, no hay pretexto válido. De este ejemplo ya nos quedamos sin argumentos. Y los detractores de la zona del aprendizaje, o sea, los defensores de la zona de confort, tendrían que contactarse, salir al encuentro de este tipo de personas, de vivencias que reflejan claramente que está dentro de nosotros la capacidad de poder salir de la zona de confort. Jorge, un inmenso placer, como todos los Igualmente martes. Y para bueno, mí. nos dejas de ver, es como todos los martes, Por supuesto. hacer cuestionarnos, a ver en qué zona estamos y si tenemos que salir de la zona de confort. Sin lugar a dudas. Y bueno, esperemos que haya sido de recibo lo que hemos hablado, lo que hemos dialogado contigo hoy. Y bueno, sí, el gran desafío es pretender cada día, qué sé yo, avanzar para cada día poder ser un poquito mejor persona, ¿no? Muchas gracias. Vivencias.